Hola amigos y amigas, este día nos encontramos con nuestros amigos de Papaloteando, donde conoceremos dos rutas turísticas en la zona oriental. Acompáñanos a conocer estos destinos turísticos. El Tour Educativo Papaloteando tiene como objetivo realizar recorridos turísticos en todo el territorio de El Salvador, promoviendo educación integral, enfatizando temas como memoria histórica, arqueología y procesos socioculturales. Este día traemos dos rutas turísticas. La primera, conocida como la Ruta de Paz, está conformada por Perquín, Arambala, Joateca, Cacaopera, Corinto, Jocoatique, Mianguera, San Fernando, Torola, Delicias de la Concepción y Guatajiagua. Por su parte, la segunda ruta es conocida como la Ruta de Memoria Histórica, que incluye los caseríos Pinalito, El Mozote, Ranchería, Toriles, Jocote Amarillo, Cantón Cerro Pando y La Joya, de los municipios de Arambala y Mianguera en Morazán. El Museo de la Revolución Salvadoreña, homenaje a los héroes y mártires, fue fundado en el año de 1992 en Perquín, Morazán, por un grupo de exguerrilleros cuyo objetivo fue demostrar la autenticidad del conflicto armado a partir de los hallazgos de objetos, documentos originales y testimonios de los pobladores que vivenciaron la guerra civil en la zona. El museo se encuentra dividido en 5 salas, conocidas como La vida en los campamentos, La solidaridad internacional, Armas convencionales, Acuerdos de paz y Cabina de radio Venceremos, además de ofrecer un tour guiado por excombatientes que narran en cada estación el proceso de vivencia en la guerra civil. Dentro del recorrido se puede vivenciar el ingreso a Tatúes, de donde transmitía Radio Venceremos. Se protegían de bombardeos aéreos o simplemente pernoctaban. Se puede apreciar y tocar armas, divertirse con la emoción de caminar en puentes colgantes, deslizarse en un canopy artesanal construido con un rin de llanta. En el lugar puedes encontrar lugares para comer, venta de artesanías, música de protesta de fondo y mucha seguridad.
Nosotros disfrutamos al máximo la experiencia y conocimos otro punto de vista de la historia del conflicto armado en El Salvador, porque toda historia tiene más de una versión. El monumento histórico El Mozote Nunca Más se encuentra ubicado en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán. Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera. Es la lectura de una de las placas que se encuentra al pie de la escultura que se ubica en la plaza central. Este monumento se construyó en el área de la antigua iglesia con el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas. El monumento histórico El Mozote Nunca Más es una estructura de una familia tradicional conformado por mamá, papá, hija e hijo, tomados de las manos en representación de la unidad familiar. Se ubica sobre un pedestal hecho de piedra. Alrededor se encuentran presentes placas con nombres de las personas que fueron víctimas de la matanza. En esa matanza murieron centenares de personas. No se tienen las cifras exactas, pero según datos de uno de los expedientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de 765 asesinados. Por su parte, la Comisión de la Verdad habla sobre un poco de 200 restos reconocibles, pero podría ascender a 400. El Arzobispado de San Salvador, por su parte, habla de 765 personas, mientras un equipo de antropólogos forenses de origen argentino determinó que en El Mozote y lugares aledaños fueron asesinados 809 personas, cuyas osamentas son más de 400 entre niños y niñas menores de 12 años. El Mozote ha pasado de ser un pueblo destruido por el conflicto armado a un punto de referencia histórico-turístico, en el cual hoy es posible encontrar ventas de artesanías elaboradas por mujeres emprendedoras, aunque a través de la oralidad se sigue transmitiendo la historia de Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre ocurrida en el año de 1981, y que ha sido plasmada en el libro Luciérnagas en el Mozote, esfuerzo que ha hecho el Museo de la Palabra y la Imagen, el cual relata la historia por la misma Rufina Amaya, y junto a los escritos de Mark Diner y Carlos Enrique Consolví, constituyen la construcción de dicho artefacto literario. El monumento a la paz y la reconciliación se halla a 1 kilómetro de la plaza principal del cantón El Mozote. Este monumento fue erigido por una orden sacerdotal alemana y diseñada por arquitectos ingleses. El monumento posee 4 personajes representantes de la paz, tales como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y Martin Luther King, todos como símbolos de lucha por la paz. Al centro se pueden apreciar a Jesucristo y en la cima a una corona que encabeza a una familia tradicional. El contraste de la grandiosidad de este monumento con el monumento a los mártires del Mozote que conocimos anteriormente es a nuestro juicio chocante,
debido a que las esculturas representan a premios Nobel de la Paz que culturalmente hablando no tienen ninguna relación con el lugar y su historia. El tamaño, su estructura, diseño y materiales no son elementos representativos de las víctimas. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, son esculturas bien logradas, tienen proporción, tienen simetría y son visualmente armónicas. Dentro de este monumento también se encuentra una escultura a San Francisco de Asís. ¿Qué opinas tú de este monumento? Déjanos conocer tu comentario. Y finalizamos con la visita al río Sapo, ubicado entre los municipios de Perquín y Arambala, considerado uno de los ríos más limpios de El Salvador. Su nombre nace a partir de dos datos. El primero por poseer 5 especies de anfibio, 3 de rana y 2 de sapo, o por una planta llamada hierba del sapo. El río Sapo es un área natural protegida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El río Sapo es alimentado por las aguas del río Talchiga, río Huaco y río Sapo, cuyas quebradas bordean el municipio de Arambala y Joateca. El río Sapo cuenta con una leyenda. En el próximo video te compartiremos la interesante historia.